Hemos estado reflexionando en las marcas de autenticidad de la vida cristiana. Y hemos usado un objeto para ilustrarnos, ¿verdad?, de qué estamos hablando. ¿Sí? Y hemos dicho que estos billetes tienen ciertas marcas que nos dicen si es auténtico o no. ¿Sí? ¿Y qué dice el Banco de México? Tócalo, míralo, gíralo. Y cuando ustedes observan, yo no sé, yo espero que algunos por curiosidad todos estos domingos se hayan puesto a observar sus billetes, ¿verdad? Hay cosas que uno no los ve, pero ahí están las marcas de seguridad que autentican el valor de este billete. Bien, así como un billete tiene esas marcas de autenticidad, nos preguntábamos, bueno, ¿cuáles son las marcas que autentican nuestra fe como cristianos? ¿Qué son nuestros distintivos de vida? Y hemos hablado ya de 4 marcas de autenticidad. Ayúdenme a recordarlas. La primera fue gratitud. Una expresión de fe auténtica es un corazón agradecido. Otra marca dijimos que era la prudencia. ¿Cuánto necesitamos la prudencia, no? Y dice la palabra, ¿verdad? El Señor Jesús decía, sed prudentes. Qué importante, en un contexto tan complejo como en el que vivimos, donde hay muchas fuerzas actuando, necesitamos prudencia para tomar decisiones sabias, decisiones correctas. Una tercera marca fue la misericordia. Sed misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. El cristiano auténtico tiene un corazón misericordioso. La cuarta marca fue la sobriedad. Y hablábamos de la sobriedad como ese estilo de vida de moderación en todos los aspectos de la vida. Bien, hoy vamos a hablar de una marca muy importante y que muchas veces este tema no es muy agradable, ¿no? Porque como que nos inquieta demasiado. Pero yo quiero que me ayuden yendo a Mateo 5 y vamos a leer el verso 8 todos juntos, por favor. Mateo 5, 8. ¿Están conmigo? Dice la palabra: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Otra vez. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué tremendo. ¿Quiénes van a ver al Señor? La carta a los Hebreos, en el capítulo 12, el verso 14. Hebreos 12, 14. ¿Me acompañan, por favor? Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad, ¿qué pasa? ¿Cuántas veces estamos conscientes de este versículo? Sin santidad. Imaginemos nuestra vida, ¿verdad?, como un rompecabezas. Traje aquí uno, ya viejito. Pero cada piececita forma parte del paisaje, ¿sí? Si se extraviara una de esas piezas, el paisaje no va a estar completo, no lo podremos apreciar. Bueno, si una de esas 5 marcas no está en nuestra vida, no va a estar completo el paisaje. Cuando hablamos de marcas de autenticidad, no estamos hablando de escoger la que me guste. Estamos hablando que las 5 tienen que estar presentes en nuestra vida para formar ese paisaje completo y nuestra vida sea un reflejo de lo que Dios quiere que seamos.
Y la santidad es un tema que muchas veces incomoda tremendamente. Es más, cuando pensamos en santidad a veces pensamos en cuestiones legalistas, ¿no es cierto? De gente pues muy amargada, gente que no le gusta nada de diversión. Y tenemos una idea muy equivocada a veces de lo que es la santidad. Yo espero que esta mañana podamos salir con un claro entendimiento de lo que es la santidad y lo que esto implica para nuestra manera de vivir. En la Biblia hay muchos cantos. No sé si ustedes recuerden algún pasaje en la Biblia que sea un canto. El canto de María, de Miriam, en Éxodo 15. Bueno, es interesante que el primer canto que aparece en la Biblia y el último canto que aparece en la Biblia tienen en común el tema de la santidad. Y vamos así rapidito, en Éxodo 15:11. Ustedes son muy rápidos para encontrar estos pasajes, ¿sí? Dice Éxodo 15:11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico, ¿qué? En santidad. ¿Qué es lo que describe el cántico de Miriam? La santidad de Dios. ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Y el último cántico que encontramos en la Biblia, en Apocalipsis 15, 3 y 4, dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. El primer canto y el último canto en la Biblia se enfocan en el tema de la santidad de Dios. Esto nos da una pista de cuán importante es el tema de la santidad en la Biblia. La santidad corre de principio a fin en la palabra de Dios. Y si pudiéramos resumir la enseñanza de esta mañana, les propongo esta oración. La santidad es un llamado a comprender, proclamar y reflejar la grandeza de la gloria de Dios. ¿Sí? La santidad es un llamado a comprender, a proclamar y a reflejar, ¿qué cosa? La grandeza de la gloria de Dios. Y vamos a detenernos en el primer aspecto, la santidad como llamado a comprender la grandeza de Dios. A esto pudiéramos llamarle la dimensión ontológica, lo que tiene que ver con el ser de Dios. Nos encanta pensar en Dios como amor. ¿Sí? Y cuando pensamos en Dios como amor, ¿qué viene a nuestra mente? Que nos perdona, ¿verdad? Mucha gente que no cree en la palabra del Señor dice, yo no puedo creer en un Dios que castiga a la gente, que manda a la gente al infierno. Pero la palabra nos presenta un Dios que es santo. Y vamos a tratar de comprender ese aspecto ontológico del ser de Dios, lo que significa la santidad de Dios. Algo muy claro es que Dios se revela en la Biblia como santo. Levítico, capítulo 11, y Levítico es un libro que el tema central es la santidad. Si ustedes quisieran tener un rápido entendimiento de Levítico, es cómo puede un pueblo pecador acercarse a un Dios santo. Eso es lo que Levítico responde. Y en el capítulo 11 de Levítico, en los versos 44 y 45, dice la Escritura, Levítico 11, 44 y 45, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, seréis pues, ¿qué? Santos, porque yo soy santo.
Entonces, ¿cuál es la razón de la santidad? Porque yo soy santo. Dios se presenta en la Biblia como santo. Aquí mismo, en el capítulo 19, en Levítico 19, en el verso 2, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Y en el 27 dice: santificaos pues, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Entonces, qué interesante es ver que Dios se revela a sí mismo como santo. La Biblia dice que nadie puede ver a Dios y vivir. ¿Se acuerdan? Pero hay dos personas en la Biblia a quienes se les permitió ver la gloria de Dios. Uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. ¿Quiénes fueron? ¿Ven? A Moisés, me dicen por ahí, pero solo vio las espaldas, ¿verdad? No vio a Isaías. E Isaías se asusta, se atemoriza y dice: mis ojos han visto al Rey Jehová. Juan en Apocalipsis es otro que puede ver. Tanto Isaías como Juan en Apocalipsis, el contexto es una visión del cielo. Y lo que ve Isaías y lo que ve Juan va acompañado de lo que los teólogos llaman el trisagio, el 3 veces santo. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Qué interesante, lo único que observan estos hombres es la santidad del Señor. Entonces, entendemos que Dios en la palabra se revela como un Dios santo. El libro de Salmos usa muchas veces la expresión santo para Dios. Y en los Salmos se nos declara que el nombre de Dios es santo. 2 ejemplos solamente. En el Salmo 103. Ustedes saben de memoria este salmo. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser, ¿qué? Su santo nombre. ¿Sí? Bendiga mi ser su santo nombre. Y en el Salmo 105, en el verso 3, ¿qué dice? Gloriaos en su santo nombre. No solo Dios es santo, su nombre es santo. Entonces, hermanos, si tratamos de entender el concepto de santidad tocante al ser de Dios, podemos decir que la santidad no es, como a veces mencionamos, uno de los atributos de Dios. La santidad es la esencia de su divinidad. Dios es santo. Y es de los aspectos del ser de Dios que más se exaltan en la Biblia. No hay un versículo que diga Dios es amor, amor, amor. ¿Verdad? No lo hay. Pero se dicen santo, santo, santo. Los estudiosos de las Escrituras dicen que en la literatura hebrea, para exaltar algo, se valen de la repetición. En castellano sería usar un superlativo. Santo, santo, santo equivale a decir, ¿qué? Santísimo, lo más sagrado. Entonces, la idea de santidad tiene dos aspectos. La palabra santo viene de un término hebreo que significa apartar, apartado. Dios está apartado de todo. En ese aspecto se habla de la trascendencia de Dios. Dios está por encima de todas las cosas, de la creación,
del cosmos. Dios está por encima de todo. Por eso Él es santo. Y ese aspecto de trascendencia de Dios, de separación de Dios, también implica que Él está apartado de todo lo malo. Por eso el concepto de santidad implica también la idea de pureza. Entonces hay dos grandes ideas cuando hablamos de santidad: la trascendencia de Dios y la pureza de Dios. ¿Lo captamos? Cuando hablamos de trascendencia es que Dios no se confunde con la creación. Hoy día las corrientes que vienen de Oriente, ¿verdad?, hablan de la creación como parte de la divinidad. Y las religiones orientales ven al mundo como emanaciones del ser de la divinidad, son extensiones de la divinidad, por lo tanto son sagrados, ¿no? Si ustedes van a la India, ¿qué pasa con los animales? Porque se cree que son divinos. La Biblia no habla de esto, ¿no? Todo lo que existe procede de Dios, pero Dios está por encima de todo lo creado. Por eso es trascendente. Y Él es puro. Bien, entonces si ya entendimos que Dios es santo, que su nombre es santo, que el concepto de santidad implica la esencia del ser de Dios, que significa que Él está apartado de todo, que es trascendente y puro. Hay un pasaje en Deuteronomio, en el capítulo 4, acompáñenme rápidamente. Porque cuando leemos en el Pentateuco la experiencia del pueblo de Israel, todo lo que ellos vivieron en Egipto y todo, hay párrafos pequeñitos, pero que son claves teológicas muy importantes. Todo lo que vivían, todo lo que Dios hizo, Moisés lo resume en una frase: para que conozcan a Jehová vuestro Dios. ¿Y qué es lo que ellos iban a conocer de Jehová su Dios? Vamos a ver en Deuteronomio capítulo 4. ¿Están conmigo? A partir del verso 32. Dice: porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿De qué cosa está hablando? ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todos los que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. Esa idea de que Dios es único, que no hay otro, tiene que ver con su santidad. Nadie comparte eso con Dios. Él es único, está apartado, es trascendente. Sigo en el 36. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. ¿Captamos lo que significa la trascendencia asociada a la santidad de Dios? Es único, nadie se puede comparar. Por eso la Biblia enfatiza tanto, ¿verdad?, que adorar otra cosa que no sea Dios
es pecado. La idolatría es pecado porque atenta contra la santidad de Dios. Solo Dios es único, es trascendente. Y eso es lo que vemos en este pasaje. Hay tres cosas del ser de Dios que podemos decir. Según este pasaje, en primer lugar, Dios es incomparable. No hay nadie como Él. Es soberano. Él gobierna sobre todo y es único. Ese es nuestro Dios, un Dios santo. Entonces, la santidad es un llamado a comprender la grandeza de la gloria de Dios. Entonces, cuando venimos al templo y estamos ante Él, qué importante es adorarle en santidad, como dice la palabra. Un ejemplo de esto, ¿sí? ¿Recuerdan a Moisés cuando Dios le dice, háblale a la peña? ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo? Enojado, la golpeó. Y Dios en su fidelidad hizo brotar agua de la peña. Pero le dijo, Moisés, por cuanto hiciste esto y no, ¿qué? Me santificaste delante del pueblo, no entrarás a la tierra prometida. ¿Cuál fue el problema de Moisés? Cometió un acto de irreverencia. Se centró más en su enojo, en sus emociones, en su coraje, y se olvidó ante quién estaba y qué le había dicho. Y cuando tú vienes y estás en el templo y estás más centrado en ti o en quién está a tu lado, que si canta bonito, canta feo, que ¿sí? En vez de estar consciente ante quién estás, quién es Él, puedes estar cometiendo un acto de irreverencia. Y eso tiene repercusiones. En tu vida espiritual, la irreverencia tiene consecuencias desastrosas. Porque vienes y sales vacío. No experimentaste al Señor porque no fijaste tu atención en Él. Entender la grandeza de la gloria de Dios es acercarnos a entender la santidad de Dios. Lo segundo que les dije es que la santidad también es un llamado ¿a qué? A proclamar la grandeza de Dios. Lo primero decía es la dimensión ontológica, el ser de Dios. Esto es la dimensión misiológica, la tarea que tenemos como pueblo de Dios. Decíamos que santo significa apartado. Y cuando hablamos de la misión del pueblo de Dios, somos un pueblo apartado, un pueblo con un propósito especial. Acompáñenme a Éxodo 19:5. Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Cuando la palabra habla aquí de gente santa, no está hablando de cuán buenos eran, sino que era un pueblo apartado para cumplir un propósito especial. Cuando Pablo escribe las cartas y describe a los creyentes como santos, lo que está diciendo, ustedes son personas apartadas para cumplir una misión especial. ¿Y qué misión es esa? Acompáñenme al Nuevo Testamento, a Primera de Pedro, en el capítulo 2, verso 9. Es más, yo creo que ustedes se saben este verso de memoria, ¿verdad? Primera de Pedro 2, 9. ¿Qué dice Pedro? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, la santidad nuestra como pueblo de Dios implica que tenemos un propósito, una razón de ser. ¿Y cuál es esa razón de ser según Pedro? Anunciar que las virtudes del que nos llamó. Miren, el pueblo de Israel fue llamado por Dios por una razón muy sencilla. Dios quería que Israel fuese bendición a todas las naciones. ¿Se acuerdan? Cuando Dios llama a Abraham en Génesis 12, dice, deja tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré, dice, y te bendeciré y serás bendición. Obsérvenlo, por favor, eso es muy importante, Génesis 12. Porque nosotros leemos con nuestros lentes muy personales. Nuestros prejuicios están allí. Dice Génesis 12:2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, ¿y qué? Y serás bendición. Pero ¿en qué nos gusta detenernos? En que Dios nos va a bendecir. No vemos la otra parte, ser bendición. Entonces, nuestra misión, nuestro llamado como pueblo de Dios, como herederos de la fe del pueblo de Israel, es ser bendición a las demás personas. Tenemos una lectura muy diferenciada y nos detenemos. Señor, tú me llamas para bendecirme. Y la otra partecita la brincamos. Serás bendición. Ese fue el gran fracaso de la nación de Israel. Se vio como el pueblo bendecido y olvidó que Dios los llamó para hacer bendición. Un pasaje que puede ilustrar muy claramente esto es el Salmo 67. Es uno de los salmos misiológicos por excelencia, el Salmo 67. ¿Me acompañan leyendo los versos 1 y 2? Dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Entonces, ¿para qué nos bendeciría Dios? Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Eso es ser bendición. Entonces, cuando hablamos de ser un pueblo santo, hay una dimensión misionera. Dios nos llamó con un propósito, que seamos bendición a todos los demás. Estamos apartados por Dios para cumplir un propósito. ¿Cómo hacemos realidad ese propósito de Dios? ¿Cómo somos bendición a otras personas? La santidad tiene que ver con la misión que Dios nos ha dado. Nos apartó. Finalmente, dijimos que la santidad es un llamado a comprender la grandeza de Dios, a proclamarla. Pero también dijimos que es un llamado a reflejar la grandeza de Dios. Y esa es la dimensión ética. El reflejar la gloria de Dios es la dimensión ética de la santidad. Somos llamados a ser santos como un reflejo de la santidad de Dios. ¿Se acuerdan de Levítico? Sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Aquí en Primera de Pedro 1, dice, sed santos, porque yo soy santo. Somos llamados a reflejar la santidad de Dios. Y hermanos, el tema de la santidad es tan importante.
Nosotros pensamos que si pecamos vamos a enfrentarnos ante un Dios iracundo. ¿Sí? Y es más el temor a la ira de Dios que a veces nos limita para pecar. Y yo creo que eso es no entender correctamente. Más que a la ira de Dios le debemos temer a la santidad de Dios. Porque es su santidad el que no puede tener comunión con la corrupción, con el pecado, que el autor de Hebreos dice, cosa horrenda es caer en manos de un Dios vivo. Y cuando en Hebreos 12 dice que porque vamos a recibir un reino inconmovible, dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Dice, porque Dios es fuego consumidor. La dimensión ética de la santidad tiene que ver con conformarnos a la excelencia moral de Dios. Así como Dios es puro, la santidad nuestra es conformarnos a esa excelencia moral de Dios. Así que yo resumo el aspecto ético de la santidad de nuestra vida diciendo que tiene dos aspectos. Por un lado es un apartarnos de, y por otro lado es un acercarnos a. ¿Nos apartamos de qué? Del pecado, de todo aquello que estorba nuestra vida espiritual. Y nos acercamos a Dios para poder reflejar su excelencia moral. Sin santidad, dice Hebreos, nadie verá al Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y en qué áreas de la vida tenemos que ser santos? ¿Qué dice 1 Pedro 1:15 y 16? ¿Alguien puede leerlo, por favor? Sed santos ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir. La santidad implica todas las áreas de nuestra vida. Hermanos, no invirtamos tanto esfuerzo y energía en tener una teología ortodoxa, como algunos llaman, la sana doctrina, ¿no? ¿Cómo se desgarran por la sana doctrina? Creo que es más desafiante tener una ortopraxis, una vida correcta, una vida a la manera de Dios, una vida a la luz de la palabra de Dios. Por allí dicen los clásicos de la teología que la mejor teología es una vida de santidad. Hemos visto distintas marcas de autenticidad de nuestra fe. Como decía, no se trata de escoger cuál es la que más me gusta, sino que necesitamos cada una de ellas para ser auténticos hijos de Dios. Recordemos que solo los limpios de corazón verán a Dios y que sin santidad nadie verá al Señor. Que el Señor nos dé su gracia para comprender su grandeza, para proclamarla y reflejarla con fidelidad. Amén.